Génesis, ¿sí recuerdan qué capítulo nos toca? Capítulo 30. Yo lo voy a leer rápidamente para saber de qué se trata y después nos sentamos a escuchar la palabra. Dice así el capítulo 30 de Génesis. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: ¿me juzgó Dios? Y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contenido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: hallé yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ya ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, cuando trabajaré contigo por mi propia casa, ¿y cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán:
Mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos, del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venía a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Pueden tomar su lugar, hermanos. A veces quizás se nos hace pesado leer estas historias, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ¿qué enseñanza voy a obtener de estas historias de Jacob? ¿Dónde está la enseñanza? O a veces las leemos y se nos hace pesado por todo lo que dice y lo que hay y todo. Pero debemos recordar algo, no debemos apartarnos de algo principal. Recuerden ustedes, Dios tenía un propósito para Jacob. Y no debemos perder ese propósito. Porque además Dios lo ordenó. Es una promesa. ¿Recuerdan ustedes el capítulo anterior que leímos? Dios le dio una promesa a Jacob. ¿Cuál era esa promesa? ¿Recuerdan ustedes cuál era esa promesa? Pero recuerdan que ese propósito venía ¿desde dónde? Desde Abraham. Y luego, ese propósito, ¿quién lo continuó? Isaac. ¿Y ahora quién lo debe de continuar? ¿Y cuál era la promesa? Sí, que Dios iba a estar con él. O sea que iba a haber una descendencia, un pueblo. De ahí iba a surgir un pueblo. ¿Y ustedes saben cuál es ese pueblo? ¿Cuál es ese pueblo actual? Israel. Esa era la promesa. Muchos descendientes. Se tenía que cumplir la promesa. ¿Usted tiene propósitos? ¿Dios le ha dado un propósito? ¿Conoce usted su propósito? ¿Usted continúa con ese propósito? Cada uno en lo particular. Dios nos ha dado un propósito. Puede ser que estemos en esta iglesia, que seamos salvos, que oremos por nuestra familia, que sigamos adelante. Cada uno a lo mejor en muchas similitudes tenemos los mismos propósitos y cada uno nos sentimos, tenemos familia o no, y usted no ora por su familia. ¿No quiere que sus hijos sean salvos? Que su familia, usted como padre, como madre, o quizás como hijo también, o sea, todos tenemos un propósito y tenemos que seguir adelante. Y dentro de esos propósitos va a haber problemas, va a haber luchas, cada uno de diferente situación, quizás en lo económico, quizás con problemas, quizás con enfermedades, yo no sé, pero tenemos que seguir adelante porque Dios nos ha hecho una promesa que Él va a estar todos los días con nosotros. Acabamos de celebrar la Santa Cena. ¿Y qué dice la Santa Cena? Que la celebremos ¿hasta cuándo?
Gloria a Dios. Entonces ese es parte de nuestro propósito. Tenemos que seguir adelante a pesar de las luchas y problemas y tenemos que seguir caminando guiados por el Espíritu Santo, porque Cristo viene por su iglesia. Tenemos que cumplir ese propósito. Aquí vemos a un Jacob también que tiene que seguir con un propósito y vamos a ver problemas, luchas, y vamos a empezar con esto. Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac, que tiene que cumplir un propósito de Dios. Como dé lugar, se tiene que cumplir el propósito de Dios. Y vamos a ver un matrimonio. Un matrimonio que tiene ¿cuántas esposas? 2 esposas. Pero además de ser esposas, ¿qué son? Hermanas. Ay, Jacobito, ¿en qué problemas te metes? Pero bueno. Veamos, versículo 1 al 4. Dice, 2 hijos nacen de Bilha. Versículo 1 al 4. Viendo Raquel, empezamos con Raquel. ¿Se acuerdan que Jacob se enamoró de Raquel cuando la vio en el pozo? Pero se frustró. ¿Por qué se frustró? ¿Por qué empezaron los problemas en ese matrimonio? Él venía con los deseos de encontrar una esposa. Se enamoró de Raquel. ¿Qué sucedió? ¿Le cambiaron la jugada? Pero recordemos quién era Jacob. ¿Quién era Jacob? Un engañador, un mentiroso, que no le importaba hacer lo que fuera con tal de cumplir lo que él quería, ¿no? Se enfrenta ¿a quién? A su tío. ¿Y cómo era su tío? Entonces, ¿esto era de familia? Ya venía de familia. Un engañador contra otro engañador. ¿Sí? Es parte de la historia. Fue engañado y no le dieron a Raquel. Raquel, también por lógica, quería casarse con Jacob, pero su papá tampoco le entregó a su esposo, a Jacob. Entonces, ¿cómo se sentiría también Raquel? Que tuvo que esperar otros 7 años para poder casarse con Jacob. Entonces, después de que se conocieron, ¿cuánto tiempo transcurrió? 14 años para que Raquel pudiera casarse con Jacob. ¿Cómo estaría Jacob? Pues se sentía mal, porque lo engañaron. ¿Cómo dice por ahí la ley? ¿Ojo por ojo? ¿Cómo se sentiría Raquel? Dice, viendo Raquel, pero además, o sea, fíjense ustedes todos los problemas, ya de por sí ya hay problemas. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, o sea, además de eso, ¿qué era? Estéril. No podía darle hijos a Jacob. En ese tiempo, el no dar hijos era lo peor que le podía suceder a una mujer. Y dice, fíjese cómo estaba Raquel. Viendo a Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿qué tuvo? Envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos, o si no, ¿qué? Me muero. Estaba frustrada. Aquí lo dice. Tenía envidia. Se quería morir. O sea que estaba deprimida. Fíjese cómo estaba Raquel. Y Jacob, y después de todas estas quejas, imagínense una mujer. Dame hijos, tengo envidia, estoy deprimida, me quiero morir, estoy frustrada, qué matrimonio, qué esposo me tocó que ni siquiera me da hijos. ¿Se imaginan las quejas y quejas? Y Jacob, lógico, dice, se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha
llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, de Jacobito. Tiene a Raquel y todavía le dicen, aquí está, y no dice nada. Así como que, pues qué a gusto, ¿no? Sí. Ahora sí como que, pues tráemela. Dame hijos o si no me muero. ¿Raquel era bella? ¿Recuerdan cuando la vio Jacob, se enamoró de ella? Dice la Biblia que era bella. Pero vemos aquí a una mujer desesperada, frustrada. La Biblia nos señala que de alguna manera estaba enferma. Padecía varias enfermedades, aquí lo está diciendo. Frustración, envidia, depresión, a tal grado que hizo enojar a su esposo. Imagínense esa relación de esposos. Además le tenía envidia a su propia hermana. ¿Cómo estaría Lea? Imagínense ahora a la otra hermana, que no la quería el esposo. Además no era bella. Entonces ella siempre decía, una que quería hijos y la otra que no era bella, no tenía la belleza de su hermana, pero tampoco tenía el amor de su esposo. Y Raquel siempre reclamando, Jacob con los problemas de las dos esposas. Y surge una pregunta aquí. ¿Ustedes creen que cuando salió Jacob de su tierra, dejó a su papá y a su mamá y se fue a buscar esposa, ya lo había cumplido, era casado, tenía dos esposas? Imagínense, ¿no sería feliz con dos esposas? ¿Cuántos hombres pensarían, híjole, qué feliz sería yo con dos esposas? ¿Sería feliz Jacob? No, lo estamos viendo que no era feliz en su matrimonio. Soportaba problemas, soportaba reclamos de dos espositas y de alguna manera después iba a soportar a dos siervas. Hay momentos en nuestra vida en que llegan los problemas y tenemos que enfrentarlos. ¿Usted qué hace cuando le llega un problema? ¿Se hace a un lado? Como matrimonio. Cuando llega un problema a su hogar, a su matrimonio, y usted ve ahí el problema, ¿qué dice? ¿Qué le dice a su esposo? Pues ahí te lo dejo. ¿O qué le dice el esposo a la esposa? Pues a ver cómo lo resuelves. ¿Nos hacemos a un lado? ¿Qué tenemos que hacer cuando llega el problema al hogar? Enfrentarlo. Tenemos que enfrentarlo. Imagine usted los reclamos de dos esposas frustradas. Reclame y reclame. Pero ahora imaginen ustedes estas dos esposas reclamándole a Dios. ¿Por qué no tenemos hijos? Raquel sufría por la esterilidad. Y por lo que vemos hasta este punto, no se arreglaba, no se solucionaba su esterilidad, porque no le daba hijos a Jacob. Estaban deprimidas las dos esposas. Ya me imagino a Jacob también. Con todos estos problemas, descontento, infelicidad, falta de paz. Dos esposas, un esposo. Ya me imagino el tono de voz, la forma de decir las cosas. No. Muchos problemas. Y ninguna de las dos le daban hijos a Jacob. Imagínense también Jacob cómo estaba. Dios le había prometido que había un propósito y que iba a salir mucha descendencia. Y hasta este momento no tenía hijos de dos esposas. ¿Cómo se iban a cumplir los propósitos de Dios? Nos damos cuenta aquí que esta familia presenta muchos problemas. Estaban enfermos.
Si nosotros nos volvemos a esta época, podemos decir que esta familia era disfuncional. Ahora le llaman familias disfuncionales. Nos queda muy claro que Jacob, que Lea, que Raquel eran infelices. Había problemas en su matrimonio, ellas en lo personal tenían problemas como mujeres y decían cosas, decían palabras, y la Biblia aquí lo marca, quizás indignas, quizás innecesarias, impropias entre esposo, entre esposa, pero lo peor, entre hermanas, pero como familia. Yo no sé si usted conoce alguna familia que está viviendo este tipo de problemas, pero qué malo, no es recomendable. Por eso se están separando, por eso los problemas y luchas que actualmente sufren las familias. Pero vamos a la actitud de cada uno de ellos. La actitud de cada uno de ellos nos muestra la necesidad y la importancia de buscar a Dios, de poner los problemas en Dios. Tampoco debemos juzgar, porque no debemos juzgar porque están pasando por problemas horribles. No debemos juzgar porque quizás veamos matrimonios que tienen muchos problemas, no sabemos el porqué de los problemas. Tenemos que aprender algo muy importante, que cuando surjan los problemas, luchas, necesidades, enfermedades, tenemos a un Dios maravilloso. Es terrible cuando nos enfrentamos a una situación. Yo se los digo por experiencia, porque cuando me tocó estar ahí en cancerología, vi mucha gente necesitada, mucha gente enferma, mucha gente triste. Yo los veía, pues yo estaba ahí por la misma situación, pero ellos iban, haga de cuenta que yo los veía como fantasmas. Veía a la pobre gente que caminaba, pero tenía un semblante de sufrimiento. Y yo no digo que no, tienen que soportar estas situaciones y enfrentar lo que viene por su enfermedad, que no es fácil. Pero yo los veía y yo decía, Señor, ¿por qué tanta necesidad? Y yo le daba gracias a Dios, porque a pesar de ello yo decía, Señor, gracias, porque yo te tengo, porque tú me levantas, porque yo sé que en esta situación tú estás conmigo. Y yo lo vi, yo lo viví, mucha gente ahí con diferentes enfermedades y todos de cáncer. Y veía sus semblantes tristes. Y yo le daba gracias a Dios porque decía, Señor, gracias porque te tengo. Entonces no debemos juzgar a la gente, ni debemos juzgar en este caso a Jacob, o a Lea, o a Raquel. Porque debe de haber algo importante. Que sea como sea, debemos orar por ellos también. Si alguien tiene un problema o una necesidad, cada uno de nosotros debemos orar por ellos porque sufren, porque están pasando por problemas, por luchas. Y no quisiéramos pasar, de verdad, yo les digo, no me gustaría que ustedes pasaran por esto, porque es muy difícil, porque sufre uno, porque a pesar de todo, pues somos seres humanos y tenemos que estar tomando medicinas y piquetes y no se crean, no es fácil, pero Dios está con nosotros y debemos hacer conciencia y orar por eso, por ellos, por los que sufren, por los necesitados, como si nos estuviera pasando a nosotros. Entonces, tenemos que poner eso en las manos de Dios. No juzgar a Jacob y a estas dos esposas. Algo similar le pasó a Pedro. Y vámonos a San Juan 21, capítulo 21, versículo 20 y 22. Hacemos aquí un punto de referencia para ver qué es lo que está sucediendo en este matrimonio. ¿Qué le sucedió a Pedro y cómo le contestó Jesús? San Juan 21, 20 y 22. Dice, al volverse Pedro, vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado, Señor,
¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Si leemos el contexto de esta historia, Jesús le acababa de decir a Pedro cómo iba a morir. Pedro lo entendió, pero Pedro no entendió y vio a su discípulo amado del Señor, el más joven, y le preguntó, bueno, de alguna manera esto me va a suceder a mí, yo voy a morir, pero ¿y él? ¿Él qué le va a pasar? ¿Qué planes tienes con él? ¿Él qué le va a suceder? Así como preguntándole, yo veo a alguno como una reclamación de Pedro. Y muchas veces así somos. Bueno, a mí me está pasando esto. Siguiendo esta historia de lo que acabamos de leer, yo les puedo decir lo mismo. Quizás yo le puedo reclamar a Dios y le puedo decir, bueno, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a uno de mis hermanos no? ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué a mis hermanos no? Puede ser, ¿no? Puede ser que yo pueda decir eso, lo que está diciendo Pedro. Bueno, a mí me estás diciendo que voy a morir así, pero ¿y tu hijo o tu discípulo amado? ¿Qué le va a pasar? Así como reclamando. ¿Y qué le dijo Jesús? Si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Si yo hago esa pregunta a Dios, ¿sabe qué me va a decir Jesús? Pues tú tienes la enfermedad. ¿Por qué a los hermanos no? ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme, que yo estoy contigo. ¿No? Eso tenemos que hacer y no juzgar a los demás. En cada uno de nosotros el Señor tiene un propósito y se tiene que cumplir. Pedro le preguntó al maestro sobre su discípulo. Pedro seguía físicamente a Jesús, caminaba con él, pero Jesús le dice, sígueme, pero sin críticas, sin preguntar, sin desviaciones. No juzgues a los demás, mantén tu rostro firme en Jesús, que yo estaré contigo hasta el fin. Eso es lo que quiere Jesús que aprendamos. Cuando estuvo Jesús aquí como ser humano, porque Jesús estuvo aquí como ser humano, ¿cuál era el propósito de Jesús al venir a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Gloria a Dios. Y al final, ¿cuál fue su propósito? Morir en la cruz. ¿Sí? Gloria a Dios. Un gran propósito. Morir en la cruz. ¿Y qué pudo haber dicho Jesús? ¿Y por qué yo? ¿Por qué se dio a sí mismo? Por amor a nosotros. Y al final cumplió su propósito. La pregunta para usted y para mí, que no te importe lo demás. Tú sigue a Jesús. Gloria a Dios. Pero sigamos analizando los problemas de Raquel. Raquel tenía envidia. ¿Cómo sería Raquel? Quizás sería vanidosa, consentida. Ella sabía que Jacob trabajó por ella 14 años. Además, sin recibir salario. ¿Por qué? Por amor a Raquel. Quiere decir que la amaba. Quiere decir que ahí estaba el amor de Jacob. Trabajó 14 años por ella. Trabajó 7 años por Lea. Entonces, pero ella quería tener un hijo. Cuando dice aquí
que le dio a su sierva Bilha, dice que Bilha concibió y dio a luz sobre las rodillas de Raquel. Esta era una práctica antigua. Generalmente cuando daban a luz se ponían de rodillas para recibir al bebé. Pero fíjese a tal grado de querer tener hijos y darle hijos que le dio a su sierva. Y así lo dice. Pero ¿Jacob se casó con Bilha? No, en ese tiempo esa era parte de la costumbre. Pero Jacob pudo haber dicho que no. Estaba la promesa, estaba el propósito de Dios. Y Jacob pudo haber confiado en Dios y haberle dicho a Raquel, no, yo no quiero a tu sierva, porque Dios ya me hizo una promesa. Pero ¿qué sucedió? A veces intervenimos en los propósitos de Dios. Nos adelantamos a los propósitos de Dios. A veces nosotros que tenemos una necesidad y decimos, ya Señor, ahorita, yo ya quiero esto, hoy. ¿Va a ser en el tiempo de nosotros o en el tiempo de Dios? Se tiene que cumplir el propósito en el tiempo de Dios, no en el de nosotros, pero a veces queremos adelantar, a veces intervenimos en los propósitos de Dios, como Raquel intervino y le dio, dice aquí, a Bilha para que tuviera hijos. A veces los intentos humanos queremos resolver las situaciones, los problemas, porque estamos insatisfechos. ¿Sabe por qué? Porque se nos pierde algo importante. La fe. Nuestra fe tiene que seguir adelante. De alguna manera, Jacob no dijo nada y Jacob aceptó esta esposa, que no debió de haberlo hecho porque él tenía fe, pero ahí estaba Jacob y aceptó a Bilha. Dice el versículo 5 al 6, y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. El quinto hijo de Jacob, porque si ustedes ven el capítulo anterior ya había tenido 4. Este hijo fue a través de Bilha, la criada de Raquel, y le puso por nombre Dan, que significa juicio. Y a causa de su envidia, ella ve este hijo nacido no de su carne, de la carne de su esclava, como una victoria. ¿Ve la envidia? O sea, ve cómo ella se alegró porque había tenido un hijo Jacob por parte de su esclava, pero ella lo hacía como si fuera de ella. O sea, vemos ahí la envidia. Y dice aquí que Raquel vio el nacimiento de Dan como si fuera su hijo, como si Dios hubiera escuchado su queja, sus oraciones. Ella entonces se sentía fortalecida porque además hay algo muy importante. Vemos aquí una competencia. ¿Sí o no? Una competencia a ver quién tiene más hijos. ¿Ustedes creen que una mujer puede llegar tan bajo como para usar un bebé para provocar a su hermana? Pues aquí lo estamos viendo y aquí vimos que lo hizo. Raquel estaba demostrando que podía más que su hermana. Pero sigamos, versículos 7 y 8. Concibió otra vez Bilha, fíjese, y Jacobito no decía nada. Él seguía igual. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo otra vez Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, fíjese. Y llamó su nombre Neftalí. El sexto hijo de Jacob nació otra vez de Bilha, la criada de Raquel, y lleva el nombre de Neftalí, que significa lucha. Con eso usted se da cuenta de cómo está ese enfrentamiento. ¿Sí lo está viendo? Hasta parece que los nombres representan algo. No parece, representan algo. Una competencia entre ella, su hermana. ¿Y quién está en medio?
Jacob y no dice nada. Esto parece extraño porque parece ser que Lea ya se había detenido. ¿Recuerdan ustedes que Lea ya había tenido 4 hijos? Y Raquel, a través de Bilha, ¿cuántos había tenido? 2 hijos. ¿2 hijos prevalecen más sobre 4? Hasta ahorita, en esta competencia, ¿quién va ganando? Lea tiene 4 hijos y Raquel tiene 2. Entonces va ganando Lea. Parece que Lea había dejado de tener hijos y estaba la competencia dura. Versículos 9 y 11, vamos con esta competencia. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva. Fíjese, ahí viene la contraparte. Pues si tú diste a mi sierva, pues ahora yo también con la mía, con Zilpa. Y la dio a Jacob por mujer. Volvemos y Jacob feliz. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Lea había dejado de tener hijos y pensó, me va a ganar la competencia, tengo que hacer algo. Y le dio a Zilpa. El mismo método. El chiste era que, pues más hijos, a ver quién ganaba. Por lo que le dio a su sirvienta Zilpa. Ella llamó su nombre Gad. El 7º hijo de Jacob nació a través de Zilpa, la criada de Lea, y lleva el nombre de Gad, que significa tropa o buena fortuna. Otra vez llegó la buena fortuna. ¿A quién? A Lea. Están utilizando a sus hijos como parte de la lucha. ¿Y sabe qué? Dentro de un hogar. Lea aparentemente ha perdido la paz cuando tenía su 4º hijo, pero ahora llega otro más. Versículos 12 y 13. Vamos a ver cómo sigue esta lucha. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Aser, el 8º hijo de Jacob, nacido a través de Zilpa, la criada de Lea. Aser significa feliz. Ahora Lea era feliz porque tenía otro hijo. Parece ser que estaban más preocupados por el estatus de tener hijos, a ser felices, o hacer felices a Jacob. Esto parece, le digo, esta competencia. Entonces nacieron varios hijos a Jacob, pero ¿cómo seguían sus corazones? Rotos, vacíos de amor, tristes, infelices. Parece ser que estaban más concentrados en tener hijos, en una competencia, que buscar el perdón entre ellos, comprenderse, entenderse, encontrar la paz y ser felices, ¿o no? ¿O no quiere usted ser feliz en su matrimonio? O como dicen por ahí, ¿quiere llenarse de hijos en lugar de ser feliz? Pero vamos a seguir con este rápido. Versículo 14 al 18. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. Y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el 5º hijo a Jacob, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi siervo a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar, por unas mandrágoras. Las mandrágoras, ¿sabe usted? Era una plantita que da un fruto pequeño, dice, parecido a la ciruela de color amarillo. Le llaman, en ese tiempo le llamaban manzanas de amor, filtro de amor, encantamiento de amor,
pensaban, creían en ese tiempo que tenían o que podían aumentar la fertilidad en las mujeres y por eso las comían. Pero fíjese lo que dice. Esta mujer quiso las mandrágoras y se las dio a su hermana. ¿Para qué se las dio a su hermana? ¿Ve usted para qué? Pero ¿sabe qué dice ahí? Para que le alquilara al marido. Fíjese usted hasta qué punto llegan. Por unas ciruelas, pero pues no, Jacob casi hizo lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? ¿No engañó a su hermano con un plato de lentejas? Y ahora él se estaba alquilando. ¿Por qué? Por unas mandrágoras. ¿Sí ve usted todo? ¿Cómo interviene el ser humano a veces para desviar las cosas? ¿Y qué dijo Jacob? Pues no dijo nada. Pues ya me alquilaron. ¿Y qué dijo? Pues me voy con la otra. Era mandilón, obedecía a las esposas. ¿Y sabe qué? Lea volvió a embarazarse. Pero ¿fue producto por las manzanas de amor? Dice que se las comió. Dice que el Jacob se alquiló. Entonces, ¿fue el efecto de las mandrágoras? Volvemos. Hay un propósito de Dios, a pesar de lo que hagan los seres humanos, se tiene que cumplir el propósito de Dios. Pues no, dice aquí la palabra de Dios que oyó Dios a Lea. ¿Y qué pasó? Que tuvo otro hijo. Dios siempre está ahí en los planes. A pesar de lo que hagan los seres humanos, a pesar de la hostilidad que vemos aquí de estas dos hermanas, que es doloroso, los pleitos, siempre los pleitos traen consecuencias y más entre familia. Debió ser horrible esa casa, imagínese esa casa, con tantos problemas, luchas, reclamos, no sé, hasta alquilar a los maridos, tantas cosas que vemos aquí. Pero estamos viendo algo muy importante. A pesar de estas disfunciones, estas historias de lucha, de envidias, reflejan los hogares, reflejan lo que está pasando entre las familias. Situaciones difíciles en las cuales siempre Dios allí está. Entonces tuvo a Isaacar, el noveno hijo de Jacob, nacido de Lea. Isaacar significa recompensa. Lea se sentía otra vez recompensada por Dios porque tuvo otro hijo. Versículo 19 al 20 dice: después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob, y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le ha dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Fíjese cómo piensa Lea. Lea pensaba que entre más hijos tuviera, su marido le iba a dar amor. Dice así que llamó su nombre Zabulón, que es el 10º hijo de Jacob, nacido de Lea. Y Zabulón significa vivienda. Pero vemos todavía que su corazón está dolido. Vemos que su corazón todavía no tiene esa paz. Realmente él considera que su marido no la ama y piensa que con todos los hijos que tenga va a ganar el corazón de Jacob. Versículo 21. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Nuevamente Jacob se convierte en padre de una niña. Pero el concurso sigue. Quieren tener más hijos sin sentido común. Parece que todo ha terminado. Las 2 criadas ya no tienen más hijos. ¿Y qué vemos en esta competencia? ¿Qué es lo que nos ofrece Dios cuando buscamos una esposa? Que nos ame, ¿no? Nosotros amar a la esposa y que la esposa nos ame. Una esposa hermosa, y a veces no estamos hablando de hermosura física, que sí es importante, lo buscamos, pero a veces lo que buscamos es una hermosura espiritual.
Eso es lo que ofrece Dios. Y parece que en estos matrimonios no lo había. Dios nos ofrece hijos, pero hijos que vengan con amor, no por competencia. Y parece ser que hasta las concubinas estuvieron en esta competencia. Y se agregan además 2. Y empiezan los hijos y los hijos. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿quién es el ganador en esta competencia? Ninguno. No hay ganador. Porque a pesar de que hay padres, o un padre, y varias madres, y varios hijos, no hay paz en ese hogar. Pero sigamos con el relato. Versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel. Recuerdan que hasta ese momento solamente Lea había tenido hijos y las 2 criadas. Pero ¿quién no había tenido hijos propios? Hasta este momento, en esta competencia, llamémosle así como seres humanos, ¿quién lleva la ganancia? Lea. Porque Raquel no ha tenido hijos. Imagínense cómo estaría. Orando. A pesar de que le había dado a su criada y que había tenido 2 hijos, Raquel era feliz. No tenía hijos, seguía igual y se sentía la que había perdido. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Raquel seguía estéril. A pesar, bueno, en este caso, Raquel sí utilizó las mandrágoras, ¿verdad? No fue Lea, porque Lea se las dio. Entonces, a pesar de utilizar las manzanas, pues Raquel no había tenido hijos. Pero se tenían que seguir cumpliendo los propósitos de Dios, recuerden. Y quizás Raquel estaba orando, sabía que estaba en las manos de Dios. Tenía fe, a pesar de sus reclamos, ella tenía fe y seguía orando. ¿Por qué sabemos que seguía orando? Usted me puede decir, bueno, ¿y por qué dice usted eso, hermano? ¿Seguía orando? Porque dice aquí, y se acordó Dios de Raquel, ¿y qué dice? Y la oyó Dios. Raquel seguía orando, pidiéndole hijos a Dios. Y le concedió hijos. Ahí dice cómo Dios intervino para que ella tuviera hijos. Los propósitos de Dios se cumplen. Y Él le concedió tener hijos a Él. Y fíjese qué hijo le dio a Raquel. Versículo 23 y 24. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Quién fue José? No me vaya a decir el soñador. Bueno, sí, es el soñador. Tuvo un cargo muy importante en Egipto, ¿recuerda? Fue después del faraón la persona más importante en Egipto. Ese fue José, porque estaba en los planes de Dios, ¿sí recuerda? El 11º hijo nacido de Jacob a través de Raquel. José significa puede añadir. Pero además una madre, ¿cómo estaría Raquel? Imagínese cuando se sintió embarazada. ¿Cambiaría el semblante de Raquel? Dios la había escuchado. Dios había hecho el milagro, porque fue un milagro, ¿no? Ella era, ¿qué? Estéril. Dios la sanó de la esterilidad y Raquel pudo tener un hijo. Y yo le puedo decir, ¿y qué hijo? José. Porque estaba en los propósitos de Dios. A veces pensamos nosotros, ¿el Señor me escuchará? Estoy pasando por situaciones difíciles y problemas. ¿El Señor nos escucha?
Pero si yo todos los días tengo problemas, luchas en mi matrimonio, en el trabajo, etcétera, etcétera, y yo oro a Dios, ¿Dios nos escucha? Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Aquí vemos una gran verdad. ¿Ya está ahí? Isaías 55, versículos 8 y 9. Usted diga amén cuando ya esté ahí. Si no, yo se lo leo. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces le reclamamos al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué tengo estos problemas? Tenga fe. Busque a Dios. Usted está en las manos de Dios. Sus problemas y necesidades. Y el Señor va a contestar. Y va a traer paz a su corazón. Y Él lo va a reconfortar. Lo va a levantar. Lo va a escuchar. Lo va a tocar. Gloria a Dios. Sí, pero siempre en el tiempo de Dios, no cuando usted quiera, o cuando a usted le apriete el callo, o cuando tenga la necesidad, porque la respuesta del Señor va a llegar. Raquel se llenó de gozo cuando Dios contestó su oración. Y además, todavía le dio otro hijo. ¿Sí recuerda cuál es el otro hijo? Gloria a Dios. Versículo 25 y 27. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Fíjese, dos tramposos que reconocen y que un tramposo le dice, pues mira, seremos tramposos. Estoy pensando, yo. Dos tramposos y yo reconozco y tengo la experiencia que contigo, a pesar de que eres tramposo, yo he salido beneficiado. Y he experimentado, ¿qué dice aquí? Las bendiciones de Dios por tu causa. Pero Jacob ya quiere regresar a su lugar. Él había trabajado muchos años y le dice que él ya se quiere ir. No tenía nada. Si en ese momento Labán le hubiera dicho, vete, ¿con qué se hubiera ido? En ese momento Jacob lo único que tenía eran problemas. Bueno, no tenía nada, nada más tenía, eso sí, 2 esposas, 2 criadas, no eran sus esposas, 2 esposas, 2 criadas, ¿y cuántos hijos? Hasta ese momento, 11 hijos. Pero de cosas materiales no tenía nada. Si Labán le hubiera dicho, pues te me vas, pero nada más con esposas e hijos. No tenía nada. Entonces Labán le pide a su tío que volviera a su hogar, pero Labán había experimentado algo. ¿Usted cree que lo dejaría ir? Recuerden que también era tramposo. Era, ¿qué más? Además de tramposo, ¿qué era? Ambicioso. ¿Qué más? Quería tener más riqueza. Y además sabía que si se quedaba Jacob, se iba a ser más rico. ¿Y qué le dice? Versículo 28 y 34. Hace un acuerdo con Labán. Pero un acuerdo entre tramposo con otro tramposo.
Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ya ha crecido en gran número. O sea, Jacob también se dio cuenta. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Eso le dice, ¿verdad? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y este será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. ¿Qué está viendo Labán? Pues dice, órale, porque casi todas eran, ¿cómo dice? ¿Con cuáles se iba a quedar? Con las manchadas. Entonces dice aquí, pero Labán, que era tramposo, ¿qué le dice? Pero déjame separarlas. Y separa y se lleva todas las que estaban manchadas. Todas las demás las dejó y se las dio a sus hijos. Este era un acuerdo aceptable. Eso le gustó a Labán. Tenía probabilidades de que todo estuviera a su favor y que Jacob se iba a quedar con pocas animales. Versículo 35 y 36. Y Labán apartó aquel mismo día los machos cabríos manchados y rayados, todas las cabras manchadas y salpicadas de color, toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso además 3 días de camino entre él y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Labán ofreció a Jacob que se asignara su propio salario, pero pues él también estaba muy abusado. Entonces, de alguna manera él permitiría y provocaría que todas las que no fueran de color serían para Labán y las manchadas serían para Jacob. Y Jacob ahí estaba apacentando las ovejas. En este momento se abre otra competencia. Primero fue la competencia entre hermanas, esposos, esposas, hijos, etc. Y aquí ya vemos otra guerra de estrategias. Versículo 37 al 43. Tomó luego Jacob varias varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. A Jacob no se le podía ganar con facilidad, pero tenía bastante competencia con el tío, que era igual. Instaló sistemas para ganarle la partida a su tío. Quiere decir que esta estrategia que se hizo rico Jacob era porque era muy inteligente, era bribón, venía de familia, ya lo traía. Pero en sí, si usted ve más adelante, Dios le habló y le dijo que hiciera, ¿o no? Ahí entonces fue de Dios. Guerra entre tramposos. Y como dice el dicho, ¿acaso queremos nosotros dormir al velador? Hay gente que es muy inteligente para hacer daño, pero tenemos que ser más inteligentes nosotros. En cualquier situación que hagamos,
en lo que nos enfrentemos, en el trabajo, en el hogar. Dios nos da sabiduría como le dio a Jacob. Y tenemos que ponernos en las manos de Dios. Y dice que se hizo rico. Y ahí vemos la mano de Dios, que se tiene que cumplir los propósitos de Dios. Ya terminamos, hermanos. Ahí están las bendiciones de Dios. Tenemos que tomarlas. Tenemos que ser sabios. Dios nos ha hecho muchas promesas. Y nosotros seguimos los principios de Dios. Jacob siguió los principios de Dios, los propósitos de Dios para ser próspero. Resumen ya para terminar. ¿Qué aprendió Jacob? Y de acuerdo a lo que está aquí, Jacob aprendió que las riquezas no debe ser nuestra meta. ¿Para qué nos sirven las riquezas? Para suplir nuestras necesidades, pero no es nuestra meta. Nuestra meta es la riqueza en el cielo. Allá está nuestra riqueza. Jacob aprendió a no tener miedo a trabajar por los demás y tratar de aumentar nuestra riqueza, aunque trabajes años y años. Dios te va a recompensar. Jacob también aprendió a trabajar duro por lo que desea. Si usted desea algo, pues tenemos que trabajar duro para obtenerlo, ¿o no? Y es parte de nuestro esfuerzo, y es parte de nuestro trabajo. Y al final, Dios nos recompensa porque Él ve nuestro esfuerzo en el trabajo. Pero hágalo limpio, honesto, sincero. Usted no trabaja para una empresa o para una persona. Usted trabaja para Dios. Nuestro jefe, nuestro patrón, no es su gerente o su director. Nuestro jefe primeramente es Dios. Y ya al final, Jacob confió en Dios. Confíe en Dios. Hagamos una oración. Dios les bendiga.